Buen día, somos del equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. Equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. Y hoy vamos a exponerles sobre la célula. ¿Qué es la célula? Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo puede clasificar a los organismos vivos según el número de células que posee. Si solo tiene una célula se le denomina unicelular, pero si posee más de dos se las llama pluricelular. Pero ¿cuáles son los eventos históricos de la célula? Hoy aceptamos que los organismos son formados por célula, pero para llegar a esta conclusión ha sido un largo camino. La aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse al nacimiento de la primera célula. Si bien existen muchas hipótesis que especulan cómo ocurrió, usualmente se describe a la transformación de moléculas inorgánicas como el agua, gases y minerales en orgánicos como glúcidos, lípidos y proteínas, bajo unas condiciones ambientales adecuadas. Tras esto, dichas moléculas se asociaron dando lugar a entes complejos capaces de autorreplicarse. Pero en sí, ¿cuál es la cronología de tales descubrimientos? En 1665, Robert Hood publicó los resultados de sus observaciones sobre los tejidos, como el corcho, realizados con un microscopio. Este investigador fue el primero que, al ver que en esos tejidos, unidades que se repetían de este modo encendidas o en panal, las bautizó como elementos repetitivos o células. En la década de 1670, Atom observó las diversas células, tanto eucariota como procariota. En la década de 1830, Theodore estudió la célula nival y en 1831, Robert describió el núcleo celular. ¿Qué es la teoría celular? La teoría celular fue propuesta en 1839 por Matías y Jacob, la cual postula que todos los organismos están compuestos por célula, que la célula es la base estructural de la vida y que finalmente todas las células derivan de otras células preexistentes. En 1839, Purkin observó el citoplasma celular. En 1857, Colliker identificó las mitocondrias y en 1880, August descubrió que las células actuales comparten similitudes estructurales. En 1931, Edwards construyó el primer microscopio eléctrico de transmisión en la Universidad de Berlín. Y para finalizar con broche de oro, tenemos que en 1981, Lily Margulis publicó su hipótesis sobre la endosimbiosis serial, que explica el origen de la célula eucariota. A continuación, mi compañero. Entonces, seguimos con los componentes celulares. Estas serían las partes en sí. Comenzaremos con la célula eucariota, la cual apareció hace 1500 y 2000 millones de años, la cual significa núcleo definido. En esta tenemos a la membrana plasmática, la cual la podemos ver en la imagen. Tenemos al citoplasma, tenemos al citoesqueleto que se compone de filamentos de actina y microtúbulos. Tenemos al núcleo, el cual es definido. Tenemos a los cromosomas, los cuales se encargan de mantener la información genética, y los ribosomas que codifican los genes. También tenemos el aparato de Golgi, con el paquete de las proteínas, las mitocondrias, para el uso de ATP, el retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. También tenemos las vesículas y los lisosomas. Seguimos con los centriolos, los cuales hacen parte del citoesqueleto, formando o reuniendo a los filamentos. Tenemos también a las vacuolas, los cuales regulan el uso hídrico de la célula. Tenemos el flagelo, que ayuda a la motilidad de la célula. Esta solo existe en algunas células eucariotas. También tenemos los cilios, los cuales ayudan a la motilidad, a la protección de la célula. Y los peroxisomas, que desintoxican la célula. También tenemos los componentes celulares de la célula procariota, la cual apareció hace 3.500 millones de años. Y esta mide de 0.1 a 5.0 micras, lo cual es una gran diferencia para lo que mide la célula eucariota, que es de 10 a 30 micras. Esta es más simple, pero no por eso la podemos descartar. La célula procariota tiene membrana plasmática, tiene pared celular, tiene el citoplasma, el cual es muy importante, el nucleoide, por eso se llama procariota, porque es núcleo no definido, y ribosomas. También tenemos la cápsula, la que rodea toda la célula, los plásmidos, los cuales prácticamente es ADN. Tenemos a los pilis, a las fibras, las cuales tienen forma de pelo, y ayudan a la motilidad de la célula, y a los flagelos, los cuales le dan mucha motilidad a la célula y le ayudan en el transporte. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de lo que es la estructura de las células eucariotas y procariotas, con sus distinguidas diferencias entre cada una de ellas. Primeramente, la célula procariota va a ser muchísimo más simple y menos compleja que la anterior. También su estructura vamos a encontrar que no tiene organelos prácticamente y son muy simples. Digamos, consta con una pared celular, una membrana plasmática, polirribosomas, subunidades ribosómicas, el ADN y el protoplasma, que va a ser lo que sería el citoplasma de esta célula. La célula eucariota, por lo contrario, va a ser muchísimo más compleja, sus organelas más variadas, más especializadas, como son el núcleo, el nucleolo, la membrana plasmática, el retículo endoplasmático, liso, rugoso, los ribosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y peroxisomas que se encargan de la división celular, el ADN, el citoplasma y el centrosoma.
Ahora hablándoles un poco de lo que son las diferencias entre cada una de ellas, tenemos que por su definición, la célula procariota va a ser una célula sin núcleo definido y su ADN se encuentra disperso en el citoplasma. En cambio, la célula eucariota va a tener un núcleo definido y su ADN va a estar en el interior. Su tamaño, también tenemos que saber que la célula procariota va a ser de 1 a 10 micras, mientras que la célula eucariota va a ser prácticamente de 10 a 100 micras. Su forma, ambas van a tener varias formas, solo que las células eucariotas van a formar organismos multicelulares, mientras que la procariota son organismos unicelulares, pero estas son capaces de formar colonias. También la división celular va a ser por fisión binaria en las células procariotas, mientras que en la célula eucariota va a ser por meiosis y por mitosis. Los ribosomas también va a ser muy diferentes en cada una de ellas, ya que en la célula procariota los ribosomas van a ser mucho más pequeños, de un tamaño de 70S, mientras que en las eucariotas va a ser mucho más grande, de un tamaño de 80S. La pared celular, que solo se le encuentra en lo que serían las células procariotas, los dominios, que digamos en la célula procariota van a ser las bacterias y las arqueas, mientras que las células eucariotas solo tienen el dominio arquea, que ahí abarca lo que serían los hongos, las plantas y animales. A continuación, mi compañero. Así como podemos comparar las células procariotas y eucariotas, también podemos comparar las células animales y vegetales, que tienen sus semejanzas y diferencias. Empezando por sus semejanzas, está que las células son la unidad básica y morfológicas de la vida. Tanto las células vegetales y animales son células eucariotas. Dado que tienen un pequeño tamaño, no pueden ser observadas a simple vista y se requiere de la ayuda de microscopios. También se asemejan en su estructura, ya que gran parte de su estructura se asemeja una de la otra. Y por aquí mismo empiezan sus pequeñas diferencias. Las células vegetales poseen una pared celular por fuera de la membrana plasmática. Esta posee en su interior cloroplastos que contienen pigmentos de clorofila, que permiten el proceso de la fotosíntesis. También tienen la capacidad de producir su propio alimento a partir de componentes inorgánicos por medio de la fotosíntesis, lo que se denomina nutrición autótrofa. Por otro lado, las células animales no poseen esta capacidad de producir sus alimentos, a lo que se llama nutrición heterótrofa. En la fotosíntesis, la célula vegetal es capaz de transformar en energía química la energía solar o luminosa. Las células animales, la energía es proporcionada por la mitocondria. También las células vegetales poseen un citoplasma ocupado por grandes vacuolas en un 90% de espacio. Esto se le llama vacuola central, mientras que en las células animales poseen vacuolas, pero de pequeño tamaño. También poseen un orgánulo llamado centrosoma, que es encargado de la separación de los cromosomas para dividirlas entre células hijas, mientras que las células vegetales carecen de dicho orgánulo. También suelen presentar una forma prismática, mientras que las células animales pueden tener distintas formas. En las células animales se puede alcanzar un tamaño de 30 micrómetros, mientras que las vegetales alcanzan hasta los 100 micrómetros. Por otro lado, la célula animal presenta una membrana plasmática, pero con colesterol, a diferencia de la célula vegetal, que también posee una membrana plasmática, pero sin colesterol. Y de la misma manera, la célula animal almacena energía en forma de glucógeno, mientras que la célula vegetal la almacena en forma de almidón. A continuación, mi compañera. Bueno, finalmente vamos con los orgánulos. ¿Pero qué son los orgánulos? Son estructuras pequeñas, especializadas, ya que cada una de ellas tiene una tarea en específico. Estas se dividen en membranosos y no membranosos. En los membranosos tenemos la membrana plasmática, que es una bicapa lipídica que contiene fosfolípidos, colesterol, proteínas y que protege y limita a la célula. También tenemos el núcleo, que almacena toda la información genética del individuo. El retículo endoplasmático rugoso, RER, sintetiza y modifica a las proteínas. El retículo endoplasmático liso, REL, sintetiza sustancias y carece de ribosomas. El aparato de Golgi modifica, clasifica y empaqueta proteínas y lípidos. Los lisosomas son organelas digestivas ricas en enzimas hidrolíticas. La mitocondria produce la respiración celular liberando ATP. Los peroxisomas, o también llamados microcuerpos,
Rompen ácidos grasos mediante la beta-oxidación. Los endosomas pueden ser tempranos o tardíos. Y finalmente, vesículas de transporte que intervienen en la endocitosis y exocitosis. Ahora hablaremos de los organelos no membranosos. El nucleolo produce y ensambla los ribosomas. Los proteosomas degradan enzimas proteicas. El citoesqueleto facilita la movilidad celular. El centrosoma está involucrado en el proceso de división celular. Los ribosomas sintetizan proteína y están compuestos por RNA. Los centriolos son un par de estructuras cilíndricas, cortas que se organizan en la interfase y en la mitosis. Los filamentos proveen y poseen una resistencia a la tracción, cosa que dan soporte y tensión, mientras que brindan también rigidez. Finalmente, tenemos los microtúbulos, que son estructuras especializadas en movimientos subcelulares. Gracias por su atención.